Bien, vamos a comenzar. Saludarlos y saludarlas a todos, a todas. Eh, es un gusto desde la Escuela de Posgrado darle la bienvenida a esto es nuestro segundo taller que dictamos. El primero fue el año pasado, fue bien exitoso, la verdad. Así que esperamos que lo que podamos compartir con ustedes tenga sentido y les sirva especialmente para cumplir ese sueño, ¿sí o no? De poder postular a una beca de ANID y adjudicarse la beca y estudiar el posgrado que tanto están soñando. O el segundo posgrado, o el tercer posgrado, o bien si están estudiando un posgrado desde ya. Entonces, quisiera saludarlo. Bueno, tengo aquí, nos está acompañando Ángela desde la escuela de posgrado. Así que las consultas, chiquillos, por favor, dejarlas en el chat. Yo voy a ir tratando de ir mirando el chat. Bien, así que eso, bienvenido. Yo estoy con un cafecito en la mano, tómense un cafecito, tranquilidad en el auto, en la micro, donde estén. Así que eh, para que podamos comenzar. Bien, lo primero que les quiero pedir, chiquillos, es que me dejen su profesión en el chat. Primero quiero saber quiénes son, cuál es su profesión, a qué se dedican, cuál es su posgrado soñado, qué están estudiando, si están estudiando. Esa es un poco la idea. Déjenme su profesión un poco para conocerlo en el chat. Tatiana, bienvenida. Enseñanza básica. Magíster en educación, muy bien. El magíster en gestión escolar, Patricia, muy bien. Bienvenida, Patricia. Profesora de inglés, perdón. Quiero postular al magíster en educación. Vayan escribiendo sus profesiones, su magíster soñado que quieren estudiar. Abogada por acá. Muy bien. Derecho público, muy bien. Bienvenida, Claudia. Profesor de historia, Maximiliano. Eh, Odontóloga, muy bien. Magíster en odontología o salud pública. Ah, súper bien, Joaquín. Te va a venir de pelos, como se dice, el estar trabajando en un Fondesit. Súper bien, súper bien. Bárbara, bienvenida, socióloga. Educadora de párvulos, Anaís, muy bien, bienvenida. Beatriz, hola Beatriz. Es Leonardo, psicólogo. Diego, ya no lo soy, estudiante de psicología en la UCT. Ah, súper bien, actualmente me encuentro ya. Súper bien, porque desde la licenciatura ya pueden empezar a postular también, para que también no piensen que solamente teniendo el título pueden postular, también teniendo la licenciatura. Trabajadora social, Camila, muy bien. Magíster en trabajo clínico, muy bien. Súper bien, Sofía. Bueno, muchas gracias por compartir. Bueno, voy a seguir leyendo luego los demás comentarios. Quiero partir con ustedes. Bueno, mi nombre es Patricio Quesada Carrasco. Yo soy docente de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco. Y esta es segunda vez que dictamos el taller de postulación de becas ANID. Este taller es especialmente para las becas de magíster, ¿no es cierto? O de maestría o de máster, como les conocen en otros países. Y es un poco lo que queremos compartir con ustedes, esta ruta de aprendizaje. Bien, entonces voy a hacer los cambios acá. Denme un segundito. Bien, ¿qué vamos a ver en esta presentación? Les aviso inmediatamente que es como una presentación de una hora porque les pido disculpas de antemano porque quiero que se vayan nutridos lo mejor posible, ya en ese sentido. Bienvenida Valeria igual también. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver algunos aspectos generales de la beca, vamos a ver algunos aspectos de los requisitos de postulación, los beneficios, ¿no es cierto?, deseados y el proceso de postulación. ¿Ya? Recuerden que todo esto se está grabando y se va a publicar en nuestra página de
el posgrado.uct.cl, y también van a encontrar en ese sitio web, van a encontrar el canal de Instagram, van a encontrar el canal de YouTube y van a encontrar ahí, justamente en el canal de YouTube, van a encontrar el video grabado. Probablemente ya desde mañana o pasado mañana va a quedar colgado esta grabación, ¿ya? Entonces, volviendo a retomar un poco. Voy a tratar un poco los temas que tienen que ver con los aspectos generales, ¿no es cierto? Los requisitos de postulación, los beneficios y el proceso de postulación. Bien. Bueno, respecto a los aspectos generales de estas becas de magíster de que existen, ¿no es cierto? Que se dan a través del Estado, tiene como objetivo general básicamente apoyarnos financieramente para obtener este grado académico, ¿ya? Y la particularidad es que cuando ustedes busquen un programa para poder estudiar, el programa que a ustedes les guste, tiene que sí o sí estar acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación, en su abreviación CNA. No es posible postular a una beca, sea de magíster, sea de doctorado, ¿ya? U otros programas que no estén acreditados especialmente por la Comisión Nacional de Educación. Ya, por lo tanto, uno tiene que ir a www.cnachile.cl, buscar su programa en el buscador, es muy intuitivo, muy fácil de encontrar, y ahí ustedes van a identificar el programa de la universidad, ¿no es cierto? Y el programa que ustedes quieren estudiar, e inmediatamente les va a aparecer en el sistema si está acreditado o no. No sirve que el programa esté en vías de acreditación, tiene que estar acreditado al momento del cierre de la postulación. ¿Ya? Entonces eso es muy importante, que su programa sí o sí tenga que estar acreditado porque de lo contrario no van a poder postular. Bien. Y dentro de este apoyo de financiamiento, estos programas solamente financian 2 años máximo. ¿Ya? Ni más ni menos, salvo algunas excepciones particulares que me voy a referir en algunos casos particulares de magíster. Bien. Ahora, bueno, la pregunta es, ustedes dirán, bueno, ¿cuáles son son las becas que hay o cuál es la beca que hay? Para suerte de nosotros, a diferencia de doctorado, tenemos tres tipos de becas, ¿ya? Decimos becas de magíster nacional, pero en realidad se digregan en tres o se desagregan en tres tipos de becas. Está la magíster nacional, que es una beca que se da en general para todo tipo de área de conocimiento, para todo tipo de profesiones. Podemos postular ingenieros, abogados, médicos, odontólogos, etcétera. Y hay otras dos becas un poco particulares. La segunda es para magísteres profesionales de la educación, que está dirigida especialmente para quienes se desempeñan en el campo educativo. Esto quiere decir aquellos que tienen un título profesional de profesor o profesora, o está convalidado, ¿no es cierto?, legalmente, aquellos que son educadores o educadoras, y especialmente aquellos que están habilitados legalmente para ejercer la profesión de docente en el sistema educativo chileno. Bien, eso es por una parte. Y por la tercera parte, también podríamos entrar otras profesiones, pero tiene que ver aquellas personas que trabajan en algún sector de la repartición pública del Estado. Y este que se denomina el magíster en funcionarios y funcionarias públicos, que es un magíster destinado para aquellas personas que trabajan en el sistema estatal, ¿ya? Y que particularmente están contratados en municipalidades, por ejemplo, están contratados, no sé, qué sé yo, en alguna Seremi, están contratados en alguna, qué sé yo, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, trabajan en un hospital, etcétera, ¿ya? Todos ellos que estén dentro de la repartición pública del Estado son potenciales postulantes del magíster funcionarios públicos, siguiendo ciertos requisitos. Eso es por una parte. Bueno, un poco para ir de alguna forma presionándolos a ustedes si ya quieren estar pensando en postular este año o el próximo año, hay periodos de apertura, periodos de apertura de las convocatorias. El Magíster Nacional se abre habitualmente entre octubre y diciembre del 2025, este caso este año, y el fallo o los resultados se estarían dando cerca de marzo o abril de 2025. Un dato bien particular es que con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo es que las fechas siempre son un poco escuetas, por así decirlo, ya nunca son tan exactas, ya. Últimamente ha hecho un poco el esfuerzo y está dando los periodos de resultados los días que se comprometió, ¿ya? Pero históricamente nunca ha sido bueno con la fecha. Pero eso más o menos son los periodos que generalmente
se desarrollan. Para la beca de Magíster Profesionales de la Educación, la convocatoria inicia más o menos en febrero, marzo 2026 y los resultados estarían siendo por allá en mayo, junio 2026. Y en el caso de Magíster Funcionario y Funcionarios Públicos, abre más o menos el marzo, abril 2026 y los resultados de estas convocatorias estarían más o menos entre julio y agosto del 2026. ¿Cuánto dura más o menos abierta la convocatoria? Aproximadamente diría yo que entre mes y medio a 2 meses para cada convocatoria. ¿Sí? Eso. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de postulación? Para el caso de que los que mayoría que hemos postulado a este tipo de beca, el Magíster Nacional, que es el más concurrido, el más común, ¿ya? Lo primero es ser chileno, ¿no es cierto? Y si es extranjero, que tenga residencia definitiva. Eso es por una parte. Lo segundo, poseer un título profesional o equivalente, licenciatura, por ejemplo, ¿no es cierto? O que esté convalidado, ¿no es cierto?, por la legislación chilena, si es extranjero. Lo tercero es acreditar excelencia académica, y aquí es cuando de alguna forma nos perdemos un poquito. Hay dos formas de acreditar la excelencia académica para poder postular, ¿no es cierto?, y entrar en el concurso y que sea evaluado. Y la primera es tener una nota igual o mayor a 5,0 en escala chilena. ¿Ya? Aquellas personas que son extranjeras tienen que hacer la convalidación, ¿no es cierto? Y tienen que de alguna forma hacer la regulación o la convalidación de sus notas de su país a la conversión chilena. Bien, eso es por un lado. Y lo segundo es o estar dentro del 30% del ranking de corte de egreso o titulación. ¿Ya? Hay algunas cuestiones muy importantes acá que hay que hacer diferenciar. ANIT entiende que el egreso puede ser, por ejemplo, de una licenciatura. ¿Ya? Eso sería el egreso. ANIT también entiende que la titulación también es un egreso. ¿Ya? Entonces, hay algunas cuestiones que ustedes van a tener que identificar dentro de las bases que de alguna forma vamos a tener que ir aclarando. ¿Ya? Para ANIT el egreso puede ser titulación o licenciatura o la titulación, ¿ya? Ahora, ANIT siempre les va a pedir los dos documentos, ¿ya? El que acredite una nota igual, ¿no es cierto?, a su 5,0 en escala chilena y el estar dentro del 30% del ranking de su corte de egreso. No del ranking de corte de ingreso a la universidad, sino los que se titularon o egresaron al finalizar el proceso formativo. A eso me refiero. Bien. Lo cuarto es estar para este magíster en vías de postulación formal, es decir, que ya usted haya enviado sus papeles a la universidad, que le hayan entregado una carta formal donde se acredite de que está en vías de postulación formal. ANI tiene un formato específico, tiene un documento específico para hacerlo llegar a las universidades. Ser estar en proceso de admitido o estar admitida ya en el programa, es decir, que está matriculado en el programa, o que ya es un estudiante regular, es decir, que usted ya está ya ha cursado o está cursando el primer año, no se ganó probablemente la beca y puede tener la segunda opción de volver a postular, ¿no es cierto?, por una segunda vez. Ahí nosotros necesitaríamos, o ANIT necesita en este caso, un certificado de estudiante regular del programa. Estos son los cuatro requisitos habituales dentro del Magíster Nacional. Dentro del Magíster Profesionales de la Educación, como acá tenemos varias profesoras, profesores, educadores, educadoras, hay algunos requisitos un poco más amplios, ¿ya? Pero no se asusten, ¿ya? No es nada fuera de lo distinto, ¿ya? También lo mismo, chilenos y extranjeros con permanencia definitiva, ¿bien? Por ser especial, en este caso es bien particular porque solamente pueden postular aquellos que tienen título profesional de profesor, educador o profesional, ¿no es cierto?, habilitado legalmente para ejercer la docencia en el sistema chileno, ¿bien? Lo tercero es acreditar la excelencia académica con los mismos parámetros anteriores, estar en vías de postulación al ser admitido o admitida, ¿no es cierto?, o ser estudiante regular, y esto sí contar con un contrato laboral en establecimientos de educación, subvencionados o regidos por el decreto de ley 3166, que en este caso se entendería que son aquellos liceos técnico profesionales o aquellos liceos que son de administración delegada. Bien, esos son básicamente los requisitos formales para, de alguna forma, dentro de la documentación, ya principal para poder postular a estas becas. Hay otras documentaciones que hay que pedirlas que se las voy a mencionar un poco más adelante, pero estos son como los requisitos base, ya el piso para poder postular. Y en el caso de aquellos que trabajen, si alguno de ustedes trabaja en alguna repartición pública, de algún aparato estatal, lo mismo, ¿ya? Solamente que acá se suman dos elementos
nuevamente. Diría nuevamente porque tienen que ver más que nada porque son dos papeles que son un poco diferentes a lo que se piden a los anteriores. Por una parte está acreditar que usted es un funcionario o una funcionaria de planta o contrata o que está contratado, ¿no es cierto?, mediante el Código del Trabajo o que tiene también, ¿no es cierto?, y que tiene, perdón, y que tiene patrocinio institucional laboral, ¿ya? Es decir, que desde su institución, basado en una autoridad competente, usted tiene la autorización, tiene el patrocinio, tiene el apoyo de su institución laboral, ¿ya? Para este caso, lamentablemente, aquellas personas que están trabajando en una institución pública y que trabajan haciendo boletas de honorario, que están con un contrato a honorarios, no puede postular, ¿ya? Los honorarios no pueden postular en este llamado. Lo que más le interesa a ustedes, ¿verdad? Los beneficios. Bueno, los beneficios de estas becas, básicamente en el caso de Magíster Nacional, que es la que la mayoría, como yo les decía, la mayoría postula, manutención, ¿ya? Es decir, una especie de, diríamos que no es remuneración porque no es imponible, no es un haber imponible, sino que es un dinero de libre disponibilidad, uno hace lo que quiere con este dinero, lo puede ocupar para comprar cosas del supermercado, para pagar Netflix, lo que sea, pero la mayoría lo ocupa para pagar especialmente parte de la mensualidad o el arancel que de alguna forma no puede compensar con el pago de arancel que da ANIT. Porque en el caso de esta beca, ANIT solamente da hasta 1 millón de pesos para cubrir el arancel anual de un programa de magíster. ¿Ya? Si el programa vale 2 millones de pesos chilenos, la beca de ANIT le va a cubrir en este caso solamente hasta 1 millón de pesos. Lo que hacen algunas personas es que, como la mayoría de las personas habitualmente trabaja, lo que hace es destinar parte de la manutención a pagar el excedente de beca que le queda, perdón, el excedente de arancel que le va quedando y lo amortiza en cuotas. Bien. Eso por una parte, diríamos que es aproximadamente una mensualidad de 580.000 pesos, más o menos eso es lo que le entrega ANIT mensualmente, una vez que uno se adjudica la beca y firma el convenio con ANIT. Lo tercero es que en el caso de aquellos que somos padres o que son madres, ¿no es cierto? Y tienen hijos menores de 18 años, ANIT también va a hacer un aumento o va a entregar una manutención del 5% equivalente, ¿no es cierto?, a la manutención, ¿ya? Es decir, le va a entregar un 5% más si usted tiene hijos o hijas, ¿no es cierto?, menores de 18 años y eso se lo va a agregar a la manutención. ¿Sí? Lo cuarto es que también se va a agregar a la manutención ya una asignación por cobertura de salud. Ya en este caso es por cerca de 407.880 pesos que ANIT se los va a sumar a la manutención anual. A final de cuentas, finalmente, si usted tiene hijos, tiene la cobertura de salud y la manutención, más o menos redondeando, más o menos saca uno como 610.000 pesos mensuales. ¿Ya? Que en estos tiempos no es malo, ¿verdad? No es malo poder contar con ese dinero, ¿ya? Y aquí hay una excepción para el periodo de eh, curso de la beca, ¿no es cierto? Que son estos 2 años máximos como plazo, y son que las mujeres que estén embarazadas que pueden optar por una extensión de la beca para poder ellas vivir su prenatal y su postnatal, y esta solicitud se hace a NIT, tiene un procedimiento, ¿ya? Y puede durar hasta 6 meses. Y eso es muy bueno y es muy positivo para poder cursar tranquilamente la beca de magíster, nacional en este caso. En el caso de magíster profesionales de la educación, los beneficios son bien similares. También está la misma manutención anual, está el pago del arancel hasta 1 millón, también está la asignación por hijo menor de 18 años, también está la cobertura, también está la extensión prebeca. Y salvo que acá hay una excepción de que se hace una asignación por instalación residencial. Y esto ANIT lo entrega por única vez con la idea de que algunas personas, por ejemplo, yo que estoy en Temuco y me voy a estudiar, no sé, a la USACH o a la Universidad de Chile, tengo que hacer un movimiento, un traslado por un tiempo, ¿ya? Entonces, qué sé yo, no sé, por este dinero que también es de libre disposición, lo puedo ocupar especialmente para arrendar una pieza, para pagar un departamento, qué sé yo. ¿Ya? Para moverte de casa, etcétera, ¿ya? Eso es más o menos ese es el fin de ese dinero. ¿Bien? Y eso se agrega finalmente al monto que ANIT le transfiere a usted todos los meses a su cuenta bancaria.
Y en el caso de los magísteres funcionarios públicos, pareciese que tuviesen menores beneficios, pero tienen un gran beneficio. Y diría yo que el mejor beneficio es que esta beca que se ganan aquellos funcionarios públicos, les pagan toda la matrícula y les pagan todo el arancel. Usted no tiene que pagar nada, ¿ya? Entonces, eso es lo bueno de esta beca, pero no recibe manutención. Esa es la única salvedad. Bien. Lo que sí le da ANIT son, como aparece acá, un aporte anual para que usted pueda comprar libros, fungibles u otros, ¿no es cierto?, que tienen que ver con materiales de oficina, etcétera. ¿Ya? Y también le da un pago por gastos de traslados anual. Y estos pagos de traslados anual tienen que ver especialmente si usted compra, compra transporte por medio de autobús, Uber, quiere pagar la benzina, etcétera. ¿Ya? Esto se lo hace ANIT, se lo suma, ¿no es cierto?, con una transferencia anual. ¿Ya? Es por una vez, pero no tiene manutención esta beca especialmente. ¿Ya? Bueno, veamos entonces a lo que vinimos, ¿verdad? La postulación al concurso. Bueno, este es un poco el proceso o el panorama general que uno debería tener presente para poder más o menos pensar cuál es el proceso que se hace desde que yo inicio el proceso de postulación, como lo estoy haciendo ahora, hasta que se presentan los resultados. Lo primero que surge acá es que primero más o menos tiene una etapa de un proceso de postulación. La postulación, como yo les decía, es variable entre cada convocatoria de magíster de la beca, dura principalmente un mes, ya un mes y medio habitualmente dura, ya, y eso es para que los postulantes puedan tener el tiempo suficiente de al menos hacer su tramitación, ya. Eh, Ustedes me preguntarán, ¿y eso es suficiente? No, no es suficiente el tiempo para preparar una postulación para magíster. Yo siempre recomiendo que las preparaciones sean al menos unos 2 meses de preparación previa, porque hay mucha documentación que ustedes tienen que pedirla nuevamente a la universidad, tienen que pedir sus certificados de ranking, entre otros documentos, tienen que hablar con sus recomendadores, recomendadoras, y eso implica una especie de sensibilización de los recomendadores, entre muchos factores que de alguna forma pueden dilatar el periodo de postulación, ¿ya? Entonces, siempre la recomendación es al menos 2 meses de preparación antes de que cierre la convocatoria. Una vez que cierra la convocatoria, lo que se hace siempre es que, bueno, cierran las convocatorias y ANIT, que lo que hace a través de sus asistentes de admisión, ellos hacen revisiones de las postulaciones para saber si cumplen formalmente con las bases del concurso. Si se llega a encontrar que alguna postulación no cumple con las bases del concurso, queda inmediatamente fuera de bases. ¿Ya? Es decir, que usted no puede seguir avanzando en el proceso y perdió la oportunidad de haber postulado a la beca y tiene que volver a esperar un año más. No un año, pero 10 meses más o menos. ¿Por qué yo podría perder y quedar fuera de base? Se preguntarán ustedes quizás. Imagínense que hasta por la falta de una firma de un documento, por una fecha errónea, porque falta un timbre, ya, porque su rote está mal escrito, usted puede quedar fuera de base. Ese es el detalle con el que los asistentes de investigación de ANIT fiscalizan el proceso de admisión. Tiene que cumplirse al pie de la letra ya de las bases para que su postulación pueda ser admitida. Si todo está bien, ¿no es cierto? Si todo está bien, pasó el proceso de admisibilidad, usted pasa a la evaluación remota. Usted dirá, bueno, ¿qué es lo que es la evaluación remota? Básicamente son dos evaluadores expertos en el área que usted pretende investigar o pretende desarrollar su propuesta de estudio y que de alguna forma toman la decisión, como cualquier evaluador, ¿no es cierto?, de un concurso, toman la decisión en general si aprobar o no, ¿no es cierto?, su postulación. Si la aprueban, pasa a una segunda instancia donde se hace una reunión con un comité evaluador para verificar inconsistencias en el proceso previo. ¿Ya? Y aquí pueden haber algunas diferencias, pero en general muchas veces, por lo que se ha visto, la mayoría pasa. ¿Ya? Si pasa la reunión con el comité evaluador, pasa de estas dos instancias de evaluación, lo más probable es que su postulación salga adjudicada y sea publicada como resultado ganador o ganadora, ¿no es cierto?, dentro del proceso final. Ahora, ese más o menos es el proceso que más o menos tienen que tener presente. Tienen que estar tranquilos, muchos se ponen nerviosos, muchos se ponen ansiosos porque pasan 2 meses, 3 meses desde que cerró la postulación y en algunos casos todavía no está abierta la postulación. No han llegado a pasar, antes pasaban hasta 3 meses, pero ya
Diría yo que hoy en día en mes y medio, 2 meses como máximo se están dando los resultados. En el último periodo ha estado cumpliendo muy bien los procesos. Y cuando llegan los resultados, hay dos salvedades, ¿ya? A los que se ganaron la beca les llega, por ejemplo, supongamos que hoy día estaba la fecha para publicar los resultados, se publican casi siempre al mediodía, entre las 2 y las 2 de la tarde. ¿Ya? Quienes se adjudican la beca reciben una carta primero antes que los que no antes que los que no se la ganaron, ¿ya? Ese es un dato muy interesante. Si usted recibe la carta el mismo día que recibió los resultados, es porque se ganó la beca. Si no la recibe el mismo día, es probablemente porque no se ganó la beca. ¿Ya? Eso y le llega una carta de agradecimiento, etcétera, y sale detallado en qué falló usted, ¿ya? Si en, Habitualmente tiene que ver más con una evaluación cualitativa del proyecto de investigación que uno hace, que se los voy a comentar un poquito más adelante, ¿ya? Esa es un poco la pregunta que hacía Maximiliano. Bueno, vamos a la situación, ¿ya? Paso uno, ¿ya? Paso uno, crea tus credenciales de usuario. Si ustedes no han sido usuarios, tienen que ir inmediatamente, ¿no es cierto?, durante estos días a www.spl.anit.cl y se van a encontrar con esta imagen que más o menos dice Sistema de Autentificación, ¿no es cierto?, de Anit. Y ahí ustedes tienen si tienen la cuenta, pueden loguearse con su correo, ¿no es cierto?, con su clave que crearon o eventualmente se van a registrar. No voy a profundizar en esto porque es muy simple, es como hacerse un Facebook, es como hacerse un Instagram, no tiene ninguna diferencia, ¿ya? Lo que sí, cuando ingresen, van a tener que hacer el siguiente paso, ¿ya? El segundo paso, una vez que ustedes se registren, es que tienen que ingresar a la plataforma de CPL Anit con tus nuevas credenciales y completar la información de cada ítem. Acá tienen que completar, ¿no es cierto?, los datos principales de ustedes, sus datos bancarios, si quieren cambiar su clave, si quieren cambiar su correo, etcétera. La que dicen solicitud de recomendaciones y aceptación de beca, eso todavía no lo tomen, ¿ya? No lo tomen en cuenta, ¿ya? Pero lo demás sí pueden cambiarlo, ¿ya? Bueno, el paso 3 es en la misma sección anterior, ve al final de la página y vamos a lo primero que tenemos que hacer es completar, ¿no es cierto?, nuestro currículum vitae. ¿Por qué? Porque para poder postular dentro de las bases, lo primero que se nos pide es tener completado el currículum vitae. Ahora, el currículum vitae tiene un formato bien amigable, es bien simple, es fácil de autocompletar, uno va aportando la información, ¿ya? Y de alguna forma es muy, diría yo, intuitivo, ¿ya? No tiene ninguna complejidad para poder completar el currículum. Uno tiene que colocar todo lo posible en el currículum, ¿ya? Ya coloca todo lo posible, donde ha trabajado, ¿no es cierto? Donde estudió, sus tesis de licenciatura, si ha trabajado en laboratorios, si ha trabajado como ayudante, si ha trabajado en proyectos, si ha tenido premios, por ejemplo, premios honoríficos en la universidad, etcétera. Ya usted mismo o misma se va a dar cuenta de que tiene cada apartado un espacio especial para ello. Ya, entonces, como aparece acá, por ejemplo, en una imagen que yo tomé de mi portal de Anit, acá me piden los antecedentes personales, los datos de contacto, los estudios, si yo estoy desarrollando alguna línea de investigación, si no tienen ninguna línea de investigación, más o menos piensen en una línea de investigación que le gustaría desarrollar, si le piden su experiencia laboral, si ha participado en proyectos, si tiene algún capítulo de libro, alguna publicación, ¿ya? Incluso aquellas publicaciones diría yo, en medios de comunicación no científicos, por ejemplo, si publicó en el Diario Austral, si publicó en El Mostrador, si publicó en El Mercurio, alguna columna de opinión, en alguna revista, también son válidos. Siempre los evaluadores que yo les mencionaba anteriormente dentro del proceso también verifican eso, ya siempre son muy ellos agujas en poder verificar qué tanto está contribuyendo la persona al ámbito que él quiere investigar dentro de su magíster que él quiere postular. ¿Ya? Si tiene reconocimientos y premios y la información socioeconómica. La información socioeconómica le preguntan si está trabajando, si no está trabajando, si trabaja cuánto gana, ya, etcétera.
si vive con sus abuelos, si vive con su mamá, si vive con su esposa, con hijos, más o menos cuántos son los ingresos, porque dentro de todo ese el elemento los evaluadores también van tomando en consideración aquellos antecedentes. Bien. Entonces, acá la idea es completar toda la información porque tener completo lo más posible el currículum le facilita a los evaluadores o a las evaluadoras saber quiénes somos, ¿no es cierto?, como postulantes y qué hemos hecho especialmente académica y laboralmente. ¿Ya? Eso es el paso número 4. El paso número 5 vendría siendo ya revisar, ¿no es cierto? Diría yo resumidamente el currículum. Si ustedes se fijan en la lámina anterior, acá en la esquina superior y derecha, uno cuando va completando el currículum, esto pueden hacerlo en cualquier momento, ya uno puede descargar el PDF. De hecho, los evaluadores, cuando revisan la postulación, ellos no revisan estas pestañas, ellos lo único que hacen es descargar el PDF y aparece toda la información resumida de ustedes, como yo lo muestro en parte de la imagen, ¿no es cierto?, que está adjunta acá. ¿Ven? ¿Ya? En mi caso, mi currículum es muy largo, entonces ya solamente muestro una pequeña parte. Es un PDF que es descargable, ¿ya? Simplemente es eso. ¿Ya? El paso número 5 diría yo que una vez que ustedes han completado el currículum, lo segundo que hay que hacer, ¿no es cierto? O el paso 5 en este caso, es ir inmediatamente dentro de este módulo, ir a la sección de concursos. Y en la sección de concursos a ustedes se les van a desplegar los concursos disponibles. ¿Bien? ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que estar atento es estar atento a las redes sociales o a la página de ANIT, www.anit.cl/concursos, y ahí ustedes van a encontrar la información de cuándo abren los concursos y cuándo cierran. Cuando abren los concursos van a aparecer en este listado, ¿ya? En este listado que están acá. Por ejemplo, yo coloqué acá la apertura del concurso de beca de doctorado nacional. Cuando tomé la fotografía, me apareció ese concurso. ¿Ya? Pero en el caso de ustedes, la idea es buscar el concurso, ¿no es cierto?, de su interés, más sea magíster nacional, funcionarios públicos o profesores de la educación, ¿ya? Y hacer clic en postular. Así, súper simple, ¿ve? Y al postular le va a abrir una nueva pestaña que los va a llevar a la parte del concurso de esa beca. Así, súper simple. Entonces, en esta nueva pestaña, ustedes van a revisar, lo primero que van a revisar, diría yo, y lo que siempre a veces nos enojamos, ¿ya? A veces nos enojamos, es ir a las instrucciones. Tienen que leer las instrucciones y especialmente tienen que leer las bases del concurso, porque si no leen las bases, les aseguro que ustedes van a andar perdidos. ¿Ya? Si no leen las bases no van a andar perdidos. Y especialmente porque las bases, aunque son casi iguales año a año, siempre ANIT va cambiando algo. ¿Ya? Siempre ANIT va sacando resoluciones y puede ir cambiando año a año las bases del concurso. Bien, entonces, lo primero para este punto, ¿no es cierto?, es leer las bases. Si no las leen, ¿no es cierto? Bueno, hay partes que tienen algunas fórmulas matemáticas cuando se hacen unos cálculos, ¿ya? Es leer las bases. Eso diría yo que es el paso 7. Bien, ¿ya? Y es porque básicamente si uno no lee las bases, muchas de las preguntas o las interrogantes que surgen, ya los puede hacer de alguna forma quedar fuera de base. Ese es el pero de esta cuestión. ¿Ya? El paso 8 entonces, una vez que usted leyó las bases, ahora ya está habilitado, está habilitado para poder, ¿no es cierto?, completar el formulario de postulación y cada subsección específica para cada tipo de beca. Bien. Entonces, acá dentro el formulario de postulación tenemos habitualmente, en el caso de doctorado nacional, era información del programa de estudio, descripción del programa de estudio, el comité de evaluación, la investigación y los objetivos de estudio. ¿Ya? Sin embargo, para becas de magíster nacional, ¿ya? En el caso de magíster profesional de la educación, tiene varios ítems que hay que ir modificando. ¿Ya? Hay que aportar información del programa de estudios, hay que describir el programa de estudio, cuáles son sus objetivos, cuál es su propósito, cuáles son sus líneas de investigación, cuáles son los profesores que trabajan en el programa. Y después usted tiene que elegir cuál es el comité de evaluación, ¿ya? Cuando se refiere al comité de evaluación, se refiere a cuál es el comité que yo quiero que me evalúe en mi propuesta de postulación, ¿ya? Entonces, eso es por una parte.
Lo otro son la investigación y objetivos de estudio, que es básicamente el proyecto como tal, ya que uno quiere postular, la idea de investigación que uno quiere postular como tal, porque la mayoría de estas becas tienen una orientación más bien academicistas, están orientadas hacia la investigación, ¿ya? ¿Ya? Y no tanto hacia la profesionalización de la beca, ¿ya? Y, por ejemplo, acá en el caso de profesional de la educación se trabaja con, bueno, cuáles son las actividades docentes que está haciendo actualmente, capacitaciones y cuál ha sido el desempeño docente. Y en el caso de desempeño docente se refiere a si usted está en la evaluación docente, que se le hace, creo que es cada 2 o 4 años a los docentes para medir la calidad, ¿no es cierto?, del proceso formativo que van teniendo los docentes una vez que son egresados. Bien, el sistema de evaluación docente. Eso más o menos les piden a los profesionales de la educación. En el caso de Magíster Nacional y en el caso de funcionarios públicos ya es un poco menor la información, pero también se piden información del programa, descripción del programa de estudio, cuál va a ser el comité que usted quiere que lo evalúe, ¿no es cierto? Y especialmente el foco central de este apartado tiene que ver con la investigación y los objetivos de estudio. ¿Ya? Bueno, estoy leyendo algunas preguntitas por acá. Dice Leonardo, como psicólogo no puedo postular a la beca educacional, considerando que trabajo en un liceo público. Me queda duda, me disculpo si no lo quiero estar. O sea, como psicólogo, claro, tendrías que estar habilitado legalmente en el Ministerio de Educación para ejercer la docencia y ahí podrías postular como perteneciente a un liceo público, ¿sí? Si no, tendrías que optar a la opción de becas de magíster nacional o funcionarios públicos en este caso. ¿Ya? ¿Ya? Y la pregunta de Montserrat, consulta el comité de evaluación. Sí, voy a hablar acerca de eso, Montserrat, en unos minutitos. ¿Sí? Voy a hablar acerca de eso. Bueno, entonces, dentro de el paso número 8, siguiendo con la completación del formulario, entonces primero está, ¿no es cierto?, la primera sección, información del programa de estudio. Aquí la idea es aportar la mayoría de antecedentes que podamos de la universidad y del programa de estudio. Y ahí está la información, ustedes la pueden ver, ¿no es cierto?, cuando se inscriban en el sitio web de SPL, en el sistema de postulación en línea de ANIT. Es súper simple, ya no tiene ninguna complicación. ¿Ya? Y aparte que hay un manual para poder completar eso. Después está la descripción del programa, ¿no es cierto? Ahí ustedes tienen que de alguna forma aportar información con el objetivo del programa de estudio, su cuerpo académico, especialmente el claustro, el claustro de profesores principales. Bien. Después está el paso número 8, ¿no es cierto? Seguimos con la parte del comité de evaluación y aquí tiene que ver con la pregunta que hacía Montserrat, ¿no es cierto? Y aquí en esta parte del comité de evaluación hay una serie de subítems o subcategorías que básicamente uno tiene que vincular. Lo que uno hace es vincular mi tema de investigación o mi tema de estudio que yo pretendo desarrollar en el programa de magíster y de alguna forma buscar cuál calza mejor, ya cuál comité calza mejor, porque tenemos distintos comités, pues tenemos comités, no sé, pues qué sé yo, de educación, tenemos comités de filosofía, tenemos comité de ciencias básicas, ciencias naturales, etcétera. ¿Ya? Entonces, la idea es seleccionar el mejor comité que se ajusta a tu tema de investigación, ¿ya? Aunque yo, por ejemplo, sea, qué sé yo, sea ingeniero electrónico y quiero postular a un magíster en educación, tengo que buscar un comité de educación, ¿ya? A eso voy yo. Ahora, acá está el comité, ¿ya? Entonces, en este comité ustedes tienen que más o menos pensar, bueno, ¿cuál es mi tema de estudio? ¿Hacia qué campo del conocimiento está orientado? Puede ser hacia la ingeniería, las ciencias médicas, las ciencias agrícolas, y ahí usted más o menos se va a perfilar cuál va a ser el comité, ¿ya? Ahora, si uno se llegase a equivocar en seleccionar un comité distinto, dentro del proceso de la postulación, hay unos asistentes de investigación dentro del proceso que también revisan las postulaciones y de alguna forma ellos dicen, bueno, esta persona postuló al Comité de Políticas Públicas, pero su proyecto de investigación está más orientado hacia el ámbito de las letras. Entonces lo cambian de comité internamente, ¿ya? Pero lo mejor siempre es buscar el mejor comité que esté pensado u orientado, ¿no es cierto?, a que es experto en el tema que yo estoy intentando de alguna forma ya hablar acerca de mi estudio o mi proyecto de investigación. Ahora voy a hablar acerca de esa pregunta a Maximiliano, ¿ya? ¿Ya? Entonces seleccionen a él o los comités que mejor se ajustan y relacionan a tu tema de investigación, aunque no sea tu profesión de base, ¿ya? Eso es lo que yo quería
lo quería llegar. Y, y aquí llegamos dentro de este paso número 8 diría yo, al dolor de cabeza de todas las postulaciones, más allá del papeleo administrativo, etcétera, ya que tiene que ver con la sección 4 que tiene que ver con la investigación u objetivos de investigación u objetivos de estudio, ¿ya? En términos concretos, como estas becas tienen un perfil más bien academicista, lo que espera ANIT es un proyecto de investigación, una propuesta de investigación, ¿ya? Una propuesta de estudio, ¿ya? No una propuesta de intervención, no una propuesta de una estrategia educativa, no, es una propuesta de investigación sobre un campo particular del conocimiento. Bien, eso para doctorado y magíster, ¿ya? ¿Cuáles son las preguntas que nos hacen acá? Las preguntas que nos hacen acá son, la primera pregunta, ya, lo primero que nos piden, presente una breve descripción de sus principales actividades de docencia e investigación o creación artística y antecedentes de posgrado, trayectoria laboral, destacando su rol en ellas, sus principales logros y el contexto dentro del cual se desarrollaron, ¿ya? Y ahí un poco se intenta de alguna forma orientar hacia la pregunta que dice Maximiliano, ¿qué tipo de experiencia tengo que poner en el currículum? Les voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? Les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, eso es lo que nos piden en la primera pregunta. En la segunda pregunta ya es de lleno el objetivo de estudio, ya el objetivo de investigación o la propuesta de investigación. Aquí en esta pregunta nos piden que presentemos nuestro objetivo de estudio o nuestros objetivos de estudio a desarrollar en el programa de magíster y desarrolla el impacto de estos, señalando la factibilidad de dar cumplimiento a los mismos dentro del periodo de la beca y del programa. ¿Ya? Entonces, aquí hay varios elementos. Por una parte, cuál es el objetivo de estudio, ¿no es cierto? ¿Cuál es el impacto de este estudio, ¿no es cierto?, que tiene para el campo el campo del sector público. Uno trabaja pensando en resolver problemáticas o aportar o contribuir conocimientos a alguna problemática o necesidad del sector público, y especialmente a los evaluadores les interesa qué tan factible es su propuesta de hacerla en un periodo de 2 años. ¿Ya? ¿Ya? Eso necesitan algo realista, no soñador. ¿Ya? ¿Ya? Piensen que simplemente son 2 añitos, ¿ya? Piensen que una tesis de maestría, un trabajo final de máster, un trabajo final de maestría o magíster, no te debería tomar más de un año, ¿ya? Y con suerte, 8 meses, ¿ya? Entonces es algo bien, bien pequeño, es un ejercicio que uno hace para poder contribuir a una área bien particular del conocimiento. Voy a hablar acerca de eso. Bien. Y lo tercero es fundamente las razones, lo tercero es fundamente las razones y motivaciones por las cuales quiere proseguir los estudios de magíster, ¿ya? Y aquí uno tiene que presentar su declaración de interés, ¿ya? De acuerdo al instructivo de evaluación. Y les voy a mostrar al final de la presentación cuáles son en general los requisitos que piden los evaluadores, ¿ya? Y después nos piden que declaremos la retribución que haremos al país, ¿no es cierto? Y cómo proyectamos nuestra inserción laboral en el área de especialización. ¿Ya? Entonces tiene dos partes, ¿ya? Por una parte, la retribución que yo haré al país con mis resultados, con mi trabajo final de máster, con mi grado académico, y por otra parte me piden cómo yo me voy a proyectar, ¿no es cierto?, en mi reinserción al campo laboral para poder aportar algo al sector público nacional, ¿ya? Eso es lo cuarto, ¿bien? Ahora, la recomendación de esto siempre es que ustedes dejen esta sección, diría yo, para el final de todo el proceso. ¿Por qué? Ya, o la van haciendo durante el proceso. ¿Por qué? Porque esto toma varias semanas de organizar. Ya, hay que hacer lecturas, revisar la literatura, hay que perfeccionar la escritura académica, etcétera. Ya, entonces implica harto. Voy a tomar el caso, ya que por aquí en el chat había alguien que era odontólogo o odontóloga, no lo recuerdo muy bien, pero voy a tomar un ejemplo del caso de Pedro. ¿Ya? Pedro es un odontólogo, lleva más o menos, diría yo, 3 años de egresado, nunca ha hecho investigación, recientemente está intentando investigar acerca de su propia práctica, se ha asociado con algunos colegas dentro de su centro de salud y le interesa estudiar algo bien particular. Más allá del caso de Pedro, lo que yo quiero entregarles a ustedes es responder un poco a la pregunta, ¿cómo debo organizar la respuesta a la pregunta número 1? ¿Ya? ¿Ya? Bueno, acá Pedro, es un caso real, este es un caso lo tomé de un caso de doctorado, que yo hice una asesoría en este caso, ¿ya? Él básicamente lo que buscaba era poder estudiar una enfermedad que son las enfermedades que son las periimplantitis.
¿ya? Que tienen que ver con estas implantes de titanio que se colocan muchas personas, ¿ya? Y producen infecciones por alrededor del implante, ¿ya? Bueno, entonces él, de alguna forma, lo que hace acá es la pregunta número uno, intenta de alguna forma desarrollar narrativamente bajo una lectura bien precisa, bien concisa, ya bien directa, qué es lo que ha hecho él en términos de actividades de docencia, qué es lo que ha hecho él en términos de investigación, ya si ha logrado estudiar un poco, si ha logrado perfeccionar con algún curso, con algún posgrado, si ha participado en algún congreso, si ha participado en dictando algún curso o algo. Bien, entonces eso es por una parte. ¿Ya? Y a lo que yo quiero llegar, bueno, más allá del contenido que tengan acá, mi sugerencia, chiquillos, chiquillas, es que lo primero que tienen que desarrollar para esta primera pregunta es dejar unas líneas bien precisas para que ustedes puedan iniciar, ¿no es cierto?, con la narración de su trayectoria académica, ¿ya? Su trayectoria académica desde pregrado, con sus actividades de docencia, con las investigaciones que hayan hecho o publicaciones en X revista, etcétera, los logros y los roles contextualizados, ¿ya? ¿Dónde se ha logrado esto? ¿Ya? ¿Dónde ha hecho esta actividad? ¿Ya? Eso es lo primordial, ¿ya? Eso es lo primordial. Siempre dejar, diría yo, unas 10 líneas para esto. ¿Ya? ¿Ya? Mi trayectoria académica. ¿Qué hice yo en el pregrado? ¿Qué es lo fuerte que yo he podido lograr? ¿Ya? Eso lo va a valorar muy bien el comité evaluador. No es repetir lo que dice el currículum. Recuerden que muchos de ustedes pueden tener un amplio currículum, ¿ya? Otros tienen poco currículum, ¿ya? Sino que es darle un contexto a aquellas actividades de académicas o laborales, ¿no es cierto? O de investigación o logros que yo menciono en mi currículum, pero ahora le estoy dando un contexto narrativo. Y de hecho, mi recomendación siempre es que cada frase que ustedes armen, cada oración, no supere las 40 palabras. E idealmente la narración sea con punto seguido, ¿ya? No dejen espacios para que ustedes puedan decir todo lo que quieran decir, ¿ya? ¿Ya? E idealmente siempre 33, 35 palabras, siempre es más o menos la cantidad de palabras para que ustedes puedan decir mucho en pocas palabras. Eso es lo que yo quería decir. Lo segundo, dentro de esta pregunta, es que es vital que ustedes puedan decir no solamente sus actividades académicas o su trayectoria académica, sino que puedan decir su trayectoria laboral, ¿ya? Su trayectoria laboral, desde qué momento empezó, dónde empezó a trabajar, ¿no es cierto? Si hizo actividad de investigación, si tuvo logros, si ha logrado estudiar, si hizo un diplomado, ¿no es cierto? Si ha participado como congresista en alguna charla, etcétera, y si es experto en algún área. ¿Ya? Esos son como los dos elementos principales en este párrafo, ¿ya? Y para cerrar, como diría, ¿no es cierto?, el broche de oro, ¿ya? Es decir, bueno, una vez que yo me he presentado narrativamente, esto es básicamente el currículo, pero bajo un marco de un contexto, ¿ya? Es decir, bueno, ahora que yo he mencionado todo lo anterior, ahora lo que debo decir básicamente es decir, bueno, advertirle al evaluador que este es mi área de interés, ¿ya? ¿Ya? Y que me intereso en este programa particular, ¿ya? Para desarrollar esa área de interés. Eso es lo que hay que decir para poder cerrar esta pregunta, ¿ya? Eso es fundamental para que poder avanzar a la segunda pregunta, ¿ya? Y así usted no pierde tiempo en la segunda pregunta de explicar de dónde viene el tema de investigación, ¿ya? En pocas palabras, chiquillos y chiquillas. Este tipo de presentación debería dar cuenta contextualizadamente de su trayectoria académica y profesional y podría llevar, ¿no es cierto?, a cerrar el párrafo con la idea de que o decirle al evaluador, este es mi área de interés a desarrollar, ¿ya? Y desde aquí se desprende mi propuesta de investigación en la pregunta 2, ¿sí? ¿Ya? Entonces, un pro tip, como dicen los niños, ¿no es cierto? Un pro tip. ¿Ya? Sé breve, preciso, directo, utiliza un orden cronológico, delimita las fechas, cuida la ortografía, usa abreviaciones, utiliza todo el espacio disponible y especialmente pueden generar los años, pueden incluso citar acá o algo entre paréntesis, etcétera. ¿Ya? ¿Ya? Y no digas todo lo del currículum, como yo les decía, sino lo relacionado con tu área, tu tema, problema de interés, a investigar. ¿Ya? Son dos tips que quizás yo les dejo ahí para que ustedes los puedan tener.
¿Ya? Pregunta número dos, y aquí es la más dificultosa para la mayoría, ¿ya? La pregunta número dos, que se desprende del cierre final de la pregunta número uno, debería dar paso a lo siguiente, debería dar paso a poder narrar de alguna forma académicamente, narrar profesionalmente el proyecto o la idea de investigación, ¿ya? Lo primero que deberíamos ocupar diría yo, la primera mitad del párrafo, porque esto está medido en caracteres, diría yo que no son más de 400 palabras, ¿ya? Donde hay que exponer el proyecto de investigación, ¿ya? Acá lo que hay que hacer, corto, preciso y directo, hay que decir el problema de investigación que usted quiere abordar o el tema de investigación, los antecedentes actualizados en la última fecha, ¿no es cierto? Lo último que se ha estudiado acerca de ese problema de investigación, pueden ser antecedentes empíricos, pueden ser antecedentes teóricos, si usted quiere investigar en la esfera teórica, por ejemplo, el campo de la filosofía, la metafísica, qué sé yo, ¿ya? Y especialmente estos antecedentes que demuestran y justifican que usted comprende el tema. ¿Por qué? Porque dentro de los criterios de evaluación a uno lo evalúan por la capacidad de narrar, ¿no es cierto?, el proyecto de investigación, pero eso al mismo tiempo está dando cuenta de que usted conoce y sabe del tema, comprende el tema. ¿Ya? Eso es lo principal. Yo diría que hay que tomarse la primera mitad de este párrafo para exponer el problema de investigación, los antecedentes, ¿no es cierto? Y perfilar, ¿no es cierto?, la justificación del problema o el tema de investigación de estudio. Tema de investigación o de estudio. Eso quería ya. ¿Ya? Lo segundo, ¿cuál es lo segundo? Lo segundo viene siendo, en este caso, viene siendo ya de alguna forma plantear, ¿no es cierto?, el objetivo de la investigación y plantear especialmente el enfoque y la metodología. Y esto es muy clave, muy importante porque esto le permite, al decirle a usted la metodología de la investigación que quiere desarrollar al evaluador o la evaluadora, le está diciendo, esta es la factibilidad de mi propuesta, ¿ya? Esto no es tan soñador. Bueno, en este caso es una postulación de doctorado, pero la idea es presentarle un marco metodológico breve, directo, conciso, ya eh, en qué periodo, desde qué periodo hasta qué periodo usted lo va a hacer, ¿no es cierto? Cómo va a recolectar la información, cómo la va a analizar, etcétera, ya súper concreto, directo y preciso, ya. Eh, Porque si no, el evaluador no va a tener la forma de decir, chuta, a lo mejor esta persona está soñando mucho con la metodología, no es la metodología pertinente o, en el peor de los casos, no me está diciendo cómo lo va a hacer. Por lo tanto, no puedo evaluar la factibilidad de la propuesta de investigación. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Y lo tercero, ya, es plantear o desarrollar narrativamente el posible impacto, ¿no es cierto?, en el área del conocimiento. Y tiene que ser en un nivel de tres áreas, diría yo. En un nivel científico, que podemos aportar en un contexto particular del conocimiento, ¿no es cierto?, que estaríamos contribuyendo, estaríamos intentando explicar un fenómeno, comprender un fenómeno, estaríamos intentando de alguna forma, qué sé yo, ampliar la comprensión de un fenómeno particular, etcétera, ¿ya? Tiene que tener una mirada disciplinar. Bueno, como esto aporta a un campo de conocimiento, quizás a la ciencia social, a la ciencia médica, a la odontología en este caso, etcétera, ¿ya? Y cómo también esto aporta al impacto a alguna línea de la política pública, ¿ya? Cómo esto se alinea con alguna estrategia, qué sé yo, salud oral era en este caso, una línea de salud oral, no recuerdo muy bien, pero era en ese caso, ¿ya? Eso tiene que ver con la segunda pregunta, que es cómo debo organizar la respuesta a la pregunta 2. Es por lo menos es lo que a nosotros nos ha servido, ¿ya? Para poder de alguna forma tener postulaciones más exitosas o poder alcanzar un mejor puntaje. ¿Bien? ¿Ya? Lo mismo, ¿ya? Entonces no pierdan su objeto problema de investigación nunca, no lo pierdan, ¿ya? Eso es sustancial. Y, ¿no es cierto?, ser claro, directo, descriptivamente breve con la metodología, establece si la investigación es quanti o quali, y el evaluador necesita, porque lo que les decía yo, el evaluador necesita determinar la factibilidad de la propuesta. Bien. En el caso de la tercera pregunta son las razones, motivaciones por las cuales uno quiere proseguir estudios. ¿Ya? Esta es una pregunta que tiende a confundir muchas veces a los postulantes, pero el tip más que más a la mayoría le gusta es el siguiente. Lo primero que hay que decir, razones teóricas y empíricas. Esto es una pequeña ampliación o son de las razones teóricas o empíricas o de la evidencia científica, ¿no es cierto?, que de alguna forma ameritan o justifican de que es necesario este tipo de estudio, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo es razones de política pública o de poder contribuir a una estrategia de política pública
particular, ¿ya? ¿Ya? Eso, según su área de interés, obviamente, ¿ya? Y lo tercero es razones académicas y o profesionales, ¿no es cierto? Y o personales vinculadas al programa de estudio. En ningún caso usted puede solamente decir razones o motivaciones personales, ¿ya? No, eso, como diría un profesor, ¿no es cierto? Malo. No, por ningún caso uno debe colocar razones personales solamente. Tiene que colocar las razones académicas, las razones profesionales, ya un poco de las razones personales, y esto está acompañado de las razones teórico-empíricas y razones de política pública, ¿ya? Y obviamente hay que colocar las motivaciones, ¿ya? Motivaciones y competencias que me permitirían alcanzar a mí el éxito en el programa de estudio. Es decir, ¿para qué soy bueno? ¿Ya? ¿En qué soy bueno y cómo en lo que soy bueno, mis habilidades, mis competencias me permitirían cumplir exitosamente ¿no es cierto? Este proyecto de investigación en ese programa? ¿Bien? ¿Ya? Diría yo que hasta aquí las tres becas se cumplen o de alguna forma trabajan con este formato, ¿ya? ¿Ya? Solamente llega hasta aquí, si mal no recuerdo, la beca de profesionales de la educación, ¿ya? La beca de profesionales de la educación no tiene que contestar la pregunta número 4. Eso es un alivio, creo que para ustedes, los que quieran postular esa beca, ¿ya? Algunos tips acá, refuerza los argumentos dados en el antecedente del problema de investigación, demuestra que existe una necesidad urgente de abordar alguna brecha, ¿no es cierto? Y especialmente en esta pregunta, sé claro, directo en tus intenciones, evita palabras como deseo, anhelo, también evita frases soñadoras, ¿ya? Soñadoras. No se pueden colocar frases soñadoras, ¿ya? Patricio, ¿Sí? Patricio, mira, hay una consulta con respecto a lo que estás comentando que se refiere a que cómo sustenta esa parte, lo realiza con la carta de motivación en el caso de ya estar cursando el magíster, porque A ver, como tú decías que no hay que aplicar como palabras como deseo o que sean motivaciones personales. o sea, esa pregunta cuando uno ya la está cursando debería tenerla de alguna forma un poco más madurada en cierto sentido, porque de alguna forma cuando uno está ya cursando el primer año, más o menos debería tener una cierta mirada de hacia dónde se va a orientar el proyecto de investigación. Casi siempre los proyectos de magíster parten su idea o proyecto de investigación en el segundo semestre o en el tercer semestre, ¿ya? Y la idea de alguna forma es tener un poco más de claridad, ¿no es cierto?, respecto de estos tres tipos de razones, diría yo, ¿ya? ¿Ya? Porque la pregunta dice, ¿cómo complementamos esta pregunta cuando ya estamos en el magíster? Se sustenta con la carta de motivación. O sea, sí, pues se sustenta con la carta de motivación porque finalmente uno puede decir, no aspirar al magíster, sino que ya está cursando esto o lo está desarrollando. Ya lo está poniendo, de alguna forma lo está, como diría yo, lo está eh, desarrollando en su preproyecto de investigación, lo tiene contemplado y está justificado con antecedentes, con una revisión de la literatura, etcétera. ¿Ya? Lo importante es que no se pierda esas razones que yo les menciono. ¿Ya? No sé si responde a la pregunta, Montserrat, en este caso. ¿Ya? ¿Ya? Sí, ahora, no hay que perder el miedo a decir que yo ya estoy cursando algo, sino que yo ya lo estoy desarrollando. A eso es lo que voy yo. Ya está dentro de mi propuesta de investigación, lo tengo contemplado. ¿Ya? Entonces el evaluador entiende que usted ya lo está desarrollando, ya lo tiene contemplado, ha hecho una revisión de la literatura, de la política pública, sabe más o menos a qué eje estratégico de alguna política en particular quiere apuntar, ya sabe más o menos el estado de la literatura, de la revisión de la literatura, etcétera, más sus competencias que ha ido desarrollando en el programa, ¿ya? Entonces, eso más que nada. Bueno, y dentro de la pregunta 4 que sí la deberían responder Magíster Nacional y funcionarios públicos, ¿ya? Como yo les adelantaba, hay que declarar la retribución que uno hará al país y cómo proyecta su inserción. Entonces, esto tiene dos partes. La primera parte es poder retribuir, ¿no es cierto? Hacer la declaración de retribución y básicamente la declaración de retribución es un plan de trabajo, ¿ya? Un plan de trabajo que tiene básicamente, diría yo, periodos de cumplimiento, periodos de compromiso, periodos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. En el caso de la retribución,
La retribución implica todo lo que yo obtuve de mis resultados de investigación en mi trabajo final de magíster o mi tesis de magíster o seminario de investigación, como le llaman en el programa, cómo todos esos datos de alguna forma se van a retribuir en un compromiso particular, es decir, en un producto concreto. ¿Qué sé yo? Un artículo que yo espero que se publique, un capítulo de libro, una normativa, una guía de orientaciones, un cuadernillo de bolsillo, qué sé yo. ¿Ya? Tiene que ser algo concreto. Participar en un congreso, en dos congresos, qué sé yo, insertarme en una universidad, ojo, universidad pública en este caso, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Siempre tiene que ser con productos concretos, porque básicamente la retribución son compromisos que yo devuelvo al país una vez obtenido mi grado, ¿ya? Y lo segundo que tiene que ver, que es quizás muy parecido, es el plan de inserción. Es cómo yo finalmente, laboralmente, me inserto en un contexto particular para seguir aportando al campo al campo de alguna necesidad pública, en una escuela, en un hospital, en una clínica, en un centro de abogacía, en alguna empresa pública, o estoy trabajando con algún centro de investigación, trabajando con algún centro, algún laboratorio, qué sé yo. ¿Ya? Cómo de alguna forma yo concretamente me voy a insertar. Y tiene que ser siempre con nombres y apellidos. Es decir, quiero, no, mm, quiero trabajar en el centro, acá por ejemplo, Rodrigo se llamaba este chiquillo, le colocaba, quiero trabajar con la Universidad de la Frontera, con la Universidad de La Serena, quiero trabajar decía en el Eastman Clinical del King's College. Entonces, básicamente uno le está diciendo a qué punto quiere llegar el postulante cuando termine su periodo formativo. Ya le está diciendo con nombres y apellidos a dónde quiere ir. ¿Ya? No podemos dejar a libre albedrío, ¿no es cierto? Ya, o de forma sin nominaciones, sin decir dónde yo quiero llegar. ¿Ya? Tiene que ser bien claro, no decir dónde quiero ir a trabajar, dónde quiero desempeñarme, ya, bajo qué rol, con qué instituciones, con qué personas, etcétera. ¿Ya? Hay que ser bien concreto en ese sentido. Sí, disculpen que me tome un poco de tiempo con esto porque es donde más falla la... De hecho, diría yo que el 50% del fallo o diría un poco más, 60% diría yo en mi experiencia, el fallo de una postulación cuando no queda fuera de base por temas administrativos, es por esto, ¿ya? Es porque no se hizo una buena, diría yo, propuesta de postulación, una buena propuesta de estudio, ¿ya? Y a esto hay que agregarle las cartas de recomendación. Las cartas de recomendación tienen que estar alineadas con lo que ustedes están narrando acá, ¿ya? Si no están alineadas, van a evaluar mal las cartas, ¿ya? Eso es lo segundo, ¿ya? Entonces, presenta productos concretos, compromisos, tales como artículos científicos, etcétera, guías, libros, manuales, protocolos, etcétera. Presenta también, ¿no es cierto? En este caso, sé directo, evitas palabras como deseo, como yo les decía, etcétera. ¿Ya? ¿Ya? E identifica las instituciones específicas, públicas, en las cuales puedes pretender insertarte, entre otras características que ustedes pueden de alguna forma precisar. ¿Ya? Y aquí vendrían el paso 9 diría yo, que es ahora pensemos una vez que hemos avanzado, ¿no es cierto?, en paralelo o hemos terminado la parte de las preguntas de investigación, que toma mucho tiempo, por eso yo les digo, toma mucho tiempo, son como 2 meses de preparación, podemos estar pensando al final o en paralelo, ¿no es cierto?, los recomendadores, ¿ya? En el caso de profesionales de la educación, si mal no recuerdo, es un recomendador o recomendadora, y en las otras convocatorias son dos recomendadores, ¿ya? Si mal no recuerdo. Acá, quién debe ser el recomendador? ¿Ya? Provenir del ámbito académico y o profesional laboral del interesado a postular. ¿Ya? Dos, el recomendador debe conocer a los postulantes de modo que puedan informar sobre el potencial, ¿no es cierto?, del candidato, fortalezas y debilidades. Ahora, ustedes dirán, ¿sirve, por ejemplo, una persona que tiene 3 doctorados, qué sé yo, es el decano de la Facultad de Medicina, qué sé yo, es Premio Nacional de Ciencias, póngalo usted, ¿ya? Y llevo trabajando 6 meses con él, no me sirve, ¿ya? Tiene que ser una persona que tenga esas credenciales, idealmente, pero tiene que ser una persona que de alguna forma es capaz de describir contextualmente donde yo he trabajado con esa persona,
¿Ya? ¿Y qué hemos trabajado en conjunto? La palabra qué, ¿no es cierto? Hemos trabajado en conjunto es clave para el evaluador, porque de alguna forma esa persona sí podría decir, ¿no es cierto?, realmente el potencial, ¿no es cierto?, del postulante o de la postulante, sus fortalezas y sus debilidades. Siempre en un marco de que la narración que hace el recomendador siempre es coherente con el proyecto de investigación que está usted planteando como postulante en esta investigación. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si usted trabajó, no sé, po, trabajó como ingeniero en minas, ¿ya? Y trabajaron, qué sé yo, geología, trabajaron geología, y su propuesta de investigación tiene que ver, por ejemplo, con educación, no le va a servir, ¿ya? Porque el recomendador va a hablar todo lo que de lo que ustedes vivieron laboralmente o académicamente desde el punto de vista del ámbito de la ingeniería en minas, ya no trabajaron en temas de educación, ¿se fija? Entonces tiene que ser alguien que esté alineado con esa perspectiva, lo más cercano. En las bases generalmente ANID habla acerca de que lo conoce al menos 5 años, ¿ya? El recomendador debe declarar al menos que lo conoce 5 años, ¿ya? Entonces para poder sopesar esa falencia. Entonces piensen bien en qué tipo de recomendador podrían estar pensando para su propuesta de evaluación. Puede ser su director del colegio, puede ser, qué sé yo, un juez del juzgado, del Poder Judicial, puede ser el director clínico de la clínica odontológica, qué sé yo, ¿ya? Pero siempre en esa lógica, siempre ya que pueda de alguna forma evaluar su potencial académico y que puede decir concretamente en qué contexto y dando ejemplos concretos, ya trabajaron en conjunto en ese campo laboral o académico y siempre vinculado a su campo de estudio que está usted proponiendo en su propuesta de postulación. ¿Ya? Y obviamente no recomendar, sería ideal que fueran nuestros recomendadores los papás, las mamás, ¿no es cierto? Los hermanos, el pololo, la polola, el novio, la esposa, ¿ya? Pero no, ya tienen que ser estas personas. ¿Ya? Paso 9 entonces, ustedes lo van a ver en el formulario donde dice cartas de recomendación, abajo del formulario de postulación, ¿no es cierto? Dice cartas de recomendación. Y aquí hay una parte al final, ¿no es cierto? Hay una parte al final del formulario donde ustedes pueden colocar el nombre de la persona, su correo, el número de celular, ¿no es cierto? Y ustedes pueden notificar a la persona. Ahí hay un manual específicamente para quien tiene ANIT para cómo notificar a los recomendadores y cómo trabajar con los recomendadores porque ellos también tienen que crearse una cuenta, también tienen que más o menos orientarse en este proceso. Entonces, si es primera vez que van a buscar un recomendador, tienen que prepararlo también ustedes, ¿ya? Tienen que prepararlo ustedes, tienen que sensibilizarlos, quiero yo, ¿ya? A eso, esa es la palabra, sensibilizarlos. Algunos recomendadores son bien reticentes a poder conversar la propuesta de postulación, son bien resistentes a decir, pucha, coloque esto para que se alinee con mi proyecto. ¿Ya? Eso va a depender de cuál es la confianza que usted tiene con su recomendador o recomendadora. ¿Bien? Paso número 10 es ya un poco más lo administrativo, es la documentación obligatoria y opcional. Cuando uno postula a cualquier convocatoria de estos programas, ¿no es cierto?, de becas, ya hay que subir documentación que es obligatoria. Este formulario de ranking sí o sí tienen que pedírselo a las universidades, ¿ya? Algunas universidades tienen, diría yo, tienen formularios de ranking propio, ¿ya? Y diría yo que lo mejor siempre es entregar este formulario, ¿ya? Este formulario básicamente a usted lo tipifica en la lógica de que en qué posición egresó usted desde su promoción de egreso o titulación, ¿ya? Acá ustedes tienen allá en la universidad tienen que completarle todos sus antecedentes, tienen que completar todos sus datos y tienen que colocar la posición en la cual usted egresó, ¿ya? Y acá usted coloca la posición, la nota que obtuvieron de su título profesional o su licenciatura y el ranking, ¿ya? ¿Cuál fue su posición de egreso y cuál fue la totalidad de los egresados o titulados de esa generación? Por ejemplo, en mi caso, yo fui 8 de, 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 de 81, ¿ya? 8 de 81. Entonces yo estaba dentro del 30% de mi generación, ¿ya? Ahora, hay un caso bien particular que es el caso diría yo, es el caso de aquellos que están número uno, ¿ya? Los que tienen número uno tienen puntaje máximo, tienen puntaje 5.0, ese es el puntaje máximo dentro de la evaluación.
¿ya? Entonces eso es muy importante para ustedes, para que lo tengan en contemplación. ¿Ya? Entonces, bueno, lo primero que le piden siempre es currículum vitae completo, ¿ya? Lo mejor, lo más completo. Siempre van a haber partes que no van a quedar un poco en blanco, ¿ya? Eso no se preocupen. Por ejemplo, si usted no tiene investigaciones, no puede colocar nada ahí, ¿ya? Obviamente, si no ha participado en proyectos, tampoco, ¿ya? Lo segundo, el título de licenciatura. Así como tal como lo ven en la foto, así uno lo sube a la plataforma, ¿ya? Así uno lo sube. De licenciatura o título profesional, así como uno lo ve, ¿ya? Lo tercero es el certificado de ranking que yo ya les decía. Este es fundamental, ¿ya? Si lo tienen de años anteriores, igual les sirve, porque este no vence, ¿ya? Este no vence, pero sí tienen que tener, chiquillo, vuelvo a reiterar, tienen que tener la salvedad de que esto tiene que tener firma, nombre de la persona de autoridad competente y el cargo, ¿ya? Y ojalá esté firmado con timbre de la institución o firmado digitalmente, porque ANIT se ha puesto muy pesado con el tema de las firmas digitales y con las firmas de los timbres, ¿ya? Y obviamente tiene que tener todos los datos, los antecedentes correctos. Yo cuando hice mi primera postulación de magíster me acuerdo que me colocaron mal mi root. Entonces, menos mal que me di cuenta a tiempo y tuve que ir de nuevo a la universidad a hacer la petición de llevar este formulario. Otros que son, por ejemplo, egresados de otras casas, bueno, acá en Temuco, en la región de la Araucanía, casi no hemos tenido ese problema. Pero sí yo lo he visto, por ejemplo, en gente que es de la USACH, hay gente que es de la Universidad de Chile, hay gente que es de la Universidad de la Pontificia en algunos casos, de la Andrés Bello. También he tenido como algunas pequeñas dificultades. Mi mejor recomendación, mándenle este formulario a la unidad de títulos y grados o donde sea, ¿no es cierto? Y que se le completen este formulario, porque este es el formulario que ANIT de alguna forma va a ser el mejor para poder certificar que usted tiene este ranking de egreso. ¿Ya? Luego están las cartas de recomendación. Las cartas, bueno, aquí yo les dejo las preguntas, ¿ya? Solamente estas son las cartas, las preguntas que les hace ANID al recomendador, ¿ya? Y las cartas de recomendación son dos en Magíster Nacional y Magíster Funcionarios Públicos, y un recomendador o recomendadora en Magíster para profesionales de la educación, ¿ya? Acá ellos se les pregunta su campo de especialización, desde cuándo conoce al postulante B, cómo se compara el postulante dentro de su grupo de pares, su fortaleza y debilidades, su potencial y idoneidad para seguir la investigación, su potencial de liderazgo y cuál considera el recomendado, ¿no es cierto?, que será la contribución del postulante. Eso por una parte, ¿ya? Perdón, porque estoy apurando un poquito por la hora, chiquillos. ¿Ya? En el caso de magíster funcionarios públicos, el patrocinio institucional. Ya, este también tiene que, si usted va a postular a este tipo de beca, tiene que estar con este formulario número 3, que es el de patrocinio institucional. No voy a perder mucho tiempo en mostrárselo porque lo pueden descargar del sitio de ANI. ¿Ya? El certificado de calidad de contrato, si usted va a postular por funcionarios públicos, ahí está, ¿no es cierto? El certificado de información laboral, en el caso de profesionales de la educación, esto tiene que completárselo su director, ¿no es cierto? O la autoridad competente que eh, tiene que ver con el contrato que tiene usted en su institución escolar. ¿Ya? Y también están los documentos opcionales, ¿ya? Los documentos opcionales que no son obligación, pero sí suman, ¿ya? Yo para magíster puse, no, para doctorado puse documentos opcionales cuando yo me gané la beca, porque yo me gané la beca en el segundo año de doctorado. Y yo subí notas de cómo iba, por ejemplo, en el doctorado, y eso me lo evaluaron los recomendadores, ¿ya? En su momento, eso fue hace varios años atrás. ¿Ya? Y eso me lo evalúan. Entonces, si usted tiene esta información, por ejemplo, copia de diplomado, certificado de concentración de notas, certificado de discapacidad, todo eso suma, porque algunos evaluadores sí lo toman en cuenta. ¿Ya? Aquí está en cada documentación opcional para cada convocatoria. Ahí está lo de magíster funcionarios públicos, son casi todos los mismos, pero varían en algunas pequeñeces. ¿Ya? Y están los de profesionales de la educación. ¿Ya? También. Criterios de evaluación, y con esto ya voy terminando, ¿ya? Esto lo que más nos interesa a todos, ¿verdad? Con cómo me van a evaluar y con qué me van a evaluar. Acá nosotros nos evalúan con dos elementos, los puntajes parametrizados y los puntajes no parametrizados. Los puntajes parametrizados son aquellos puntajes que son matemáticamente, diría yo, ya circunscritos por el sistema, ¿ya? O están dados por el sistema. ¿Ya? ¿Y eso depende de qué? Depende de mi nota de licenciatura, mi nota de título profesional, ¿no es cierto? Y mis antecedentes, que son de alguna forma mis antecedentes académicos de pregrado.
¿Ya? Se hace un cálculo particularmente y eso de alguna forma el sistema interno de ANIT, un sistema automatizado obviamente, ya hace el cálculo y me permite de alguna forma obtener la nota, ¿ya? Que es el puntaje con el cual yo me voy a presentar como piso para la evaluación que va a hacer el comité, ¿ya? Y el segundo ítem al cual nosotros nos evalúan es el puntaje no parametrizado. Y este es básicamente la evaluación cualitativa que hace el comité de evaluación, en mérito a los antecedentes que nosotros hemos aportado en en todas las otras narrativas que hemos hecho anteriores. ¿Ya? En el caso del puntaje no parametrizado, esta es la escala de evaluación que ocupa básicamente el comité de evaluación, que va desde 5 puntos, ellos le llaman 5000, ya 5,000, ya 4,3,2,1,0 puntos, ¿ya? ¿Ya? Esas son la escala que utiliza para la parte no parametrizada. ¿Ya? Bueno, aquí hay un pequeño videíto más o menos donde ustedes pueden encontrar cómo yo puedo calcular básicamente mi puntaje parametrizado. Ustedes si le colocan simulador de puntaje a NIT, donde dice simulador de puntaje, ¿no es cierto? Hacen clic ahí, lo voy a adelantar un poquitito, ya, les va a llevar a esta página, ¿no es cierto? Y ahí dice simula tu puntaje de antecedente académico. También en cada convocatoria, en el inicio, ANIT siempre coloca en la información anexa, coloca también ahí, dice simula tu puntaje, coloca también, tiene una especie de Power BI, ¿ya? Para colocar más o menos cómo ha sido el proceso histórico también de adjudicación de las becas. Entonces, uno acá juega con la nota de título o la licenciatura y juega con el ranking. Entonces, lo que uno hace acá, básicamente, uno coloca, ¿no es cierto? Coloca la nota de promedio, por ejemplo, en mi caso, la universidad fue 5,8, ¿no es cierto? ¿Ya? Perdón, no era un estudiante aplicado, no era un estudiante Mateo. ¿Ya? Y después, ¿no es cierto?, coloca en la parte de su posición respecto de su generación, era 8, ¿no es cierto? Coloco el total de los egresados de la generación, ya, éramos 81 si mal no recuerdo, 81 sí, coloca el CAPTCHA, ¿no es cierto?, y le va a dar el puntaje base para iniciar su postulación, ¿ya? Si su nota es esa y su ranking es ese, no hay nada que hacer, ¿ya? Ideal siempre que su puntaje sea su puntaje ideal sobre 4,5. ¿Ya? En mi caso era 4,3, ¿ya? Con eso no hay nada que hacer y eso no cambia en el tiempo, ¿ya? Eso pueden calcularlo fácilmente de esa manera. Bien. Bueno, ¿cuáles son los criterios de evaluación entonces del puntaje no parametrizado? Acá ustedes lo pueden ver. Actividades de docencia, investigación, creación artística y antecedentes de posgrado. ¿Ya? Solamente por nombrar algunas. ¿Ya? Docencia académica, ayudantías, publicaciones, se ha participado en proyectos de creación artística, en proyectos de laboratorio, de investigación básica, de investigación aplicada y todas aquellas actividades sociales de relacionamiento con la sociedad que tengan los postulantes, ¿ya? Si usted trabaja en un centro de cultura, qué sé yo, etcétera. Todo eso sirve, todo eso sirve. Las cartas de recomendación, ¿qué es lo que se evalúa? Básicamente el potencial del candidato para obtener el grado académico. ¿En función de qué? De sus fortalezas y debilidades. Antecedentes laborales que se evalúa con coherencia de la experiencia laboral en relación con los objetivos del estudio del postulante. Uno no puede armar una propuesta de investigación si no es coherente con mi trayectoria académica y con mi trayectoria laboral. Si no, el evaluador le va a dar al tiro la cruz y le va a decir, no, aquí hay un desacuerdo. Hay un desacuerdo que no conjuga, no es coherente entre lo que ha hecho el postulante y versus lo que está proponiendo. ¿Sí? ¿Ya? Hay que buscar una forma de hacer una sinergia y una coherencia. ¿Ya? Cuatro objetivos de estudio en que basa la postulación de su candidato, básicamente fundamentación y claridad de los objetivos de estudio, impacto de los objetivos de estudio, factibilidad de la propuesta de investigación, un poco ya lo que ya les había mencionado. Y la declaración de intereses tiene que ver con la fundamentación de las motivaciones, coherencia entre las motivaciones, la trayectoria del postulante y el programa elegido, fundamentación de las competencias del postulante y cómo éstas lo van a ayudar a cursar exitosamente el programa y finalmente la retribución del postulante al desarrollo del país con una perspectiva territorial. Y eso es algo nuevo que está pidiendo ANIT tanto para las convocatorias de doctorado como magíster. Uno tiene que pensar en su territorio, básicamente, ¿ya? Uno tiene que pensar en un territorio bien particular. Si usted trabaja, por ejemplo, educación intercultural, piense en la articulación entre escuelas y pueblos originarios, entre escuelas o liceos y quizás agricultura, servicios entre escuela, por ejemplo, y servicios, qué sé yo, eh, mm,
sectores productivos, etcétera. Si usted es odontólogo, piense, por ejemplo, cómo trabajar alguna propuesta de quizás de beneficio público, etcétera, que beneficie a la población en general, ¿ya? Y las expectativas de inserción laboral en el área de la especialización, ¿ya? Aquí están, esto es solamente un marco de referencia. ¿Por qué? Porque todavía las publicaciones de las convocatorias de Magíster Nacional 2026 no han salido, tampoco las anteriores. Pero estos son parámetros más o menos ya de las que se esperaría que se evalúe para poder usted tener el puntaje total, ¿ya? 45% pesa los antecedentes académicos, 25% pesa la trayectoria académica y 30% pesa los objetivos de estudio en el que funda su postulación el candidato. Si se fijan, gran peso de esto lo tienen sus antecedentes académicos y su trayectoria laboral, más allá de la propuesta de investigación. Esto es para Magíster Nacional. En el caso de antecedentes académicos de funcionarios públicos, pesa lo académico 40%, trayectoria profesional y académica 35% y objetos de estudio o propuestas de estudio 25%. ¿Ya? Y magíster profesionales de la educación, un poco parecido, ¿no es cierto? También pesa 40% lo académico, 20% trayectoria profesional, ¿ya? Académica, experiencia laboral y objetivo de estudio. Este sí pesa harto, ¿ya? Este sí pesa harto el objetivo de la propuesta de estudio. ¿Sí? Eso ustedes lo pueden encontrar ya en las bases un poco más detenido. Finalmente, chiquillos, para cerrar la presentación, ¿qué determina finalmente el puntaje final, ¿no es cierto? Los antecedentes de pregrado, ¿no es cierto? Junto con lo que hace el comité de evaluación, ¿ya? Obviamente esto de acá no lo consideren porque básicamente esto es de becas extranjeras, becas Chile, ¿ya? Pero básicamente esto le va a dar el puntaje parametrizado, con el puntaje no parametrizado que hace el comité de evaluaciones, le va a dar el puntaje final. Si ustedes me preguntan para magíster, en general, ¿qué es lo que se espera como un puntaje ideal? Sobre 4,5, ¿ya? Como puntaje final. Si ese es así, ya debería tener una adjudicación exitosa. ¿En cuánto están cerrando más o menos los puntajes en general? 4,6, 4,7, ¿ya? Recuerden que esto también tiene equidad o paridad de género. ¿Ya? Entonces, ahí también hay algunas mejoras en ese sentido. ¿Bien? Entonces, en síntesis, chiquillos, diría yo, primero tener claridad en su problema de investigación, que sea acotado, coherente con la trayectoria académica profesional, conocer de antemano su puntaje parametrizado, y esto implica especialmente preparar la postulación con anticipación, construir una narrativa consistente, rigurosa y coherente con la trayectoria profesional, y obviamente, ¿no es cierto?, como les decía yo, preparar con tiempo la presentación, ¿ya? Y también los dejo entonces invitados, si se interesan por postular a estas becas, que visiten, ¿no es cierto?, también nuestros programas de la Universidad Católica de Temuco. Ahí están, tenemos doctorados y magíster, ¿no es cierto? En el caso de magíster, ustedes ya tienen algunos mirados en la lupa, ¿no es cierto? Ya como el magíster en gestión escolar, el magíster en educación, los profesores, ¿no es cierto? Y también hay algunos magíster que se vienen pronto, que muy probablemente van a estar a disposición de ustedes y que eventualmente se van a ir acreditando ya a medida que avancen las acreditaciones de los programas. Ya, espero que la información entonces les sirva. Disculpen por el impasse, pero espero que la información les sirva. Eso.